Un cordial saludo, me presento, mi nombre es Sánchez Tatiana Caro Mesa, junto a mi compañera Laura Cómbita, de la carrera de licenciatura en Pedagogía Infantil, segundo semestre. A continuación vamos a presentar el video explicando sobre la edad media, edad contemporánea, edad moderna y edad antigua. Entonces voy a hablar qué es lo más importante de la edad media. Es sin duda algunos acontecimientos más importantes que fueron basados en la Edad Media, que fue dominada como la muerte negra. Fue una epidemia que entre los años 1348 y 1350 hizo grandes estragos por toda Europa. ¿Qué hecho histórico comenzó en la Edad Media? Su inicio se sitúa en el año 466 de la caída del Imperio Romano del Occidente, y su final fue en 1492, en el que Colón llegó a América a descubrir. ¿Qué descubrimientos se hicieron en la Edad Media? Los más decisivos fueron timón de codastes que hacia las naves más manejables, la vela latina que permitía navegar a contraviento, la quilla que se servía de contrapeso a la nación del viento y hacia los barcos más estables, y la brújula magnética para orientarse con mayor presión. ¿Cuándo finalizó la Edad Media? En 1492. Dicen que se llamaba la Edad Media o Medievo. Ese periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre los siglos V y el siglo XV. Su inicio se sitúa en el año 476 y en la caída del Imperio Romano del Occidente, y su final fue en 1492, años en el que Colón llegó a América. Vamos a hablar sobre la edad moderna. En este imperio se dieron grandes cambios en la ciencia de la tecnología, de la repercutieron enormemente en la vida laboral del militar y la filosófica del occidente. Además, se instauró la fe en el progreso a la comunicación, a la razón de los valores filosóficos que pronto dominaron todo el mundo, que la filosofía es muy importante. ¿Cuáles fueron los principales hechos importantes de la Edad Media? Está el Renacimiento, la Reforma religiosa, la Ilustración, la llegada de Cristóbal Colón a descubrir América, la Revolución Francesa y el absolutismo. Los estudios de la época moderna se basaban en la repetición y la memorización de los contenidos por los que las aulas no necesitaban mucho acontecimiento. Eran frías y contaban con pocos materiales. Se encontrarían un cartapolo colgado a la pared para en las lecturas, que era el abecedario, el sibalorios y las cartillas. En ese tiempo eran fundamentales y eran con lo que aprendían los niños y las niñas en ese tiempo. ¿Cómo era la educación de la Edad Moderna? Las aulas escolares estaban muy mal preparadas para su labor, eran frías, no estaban suficientemente acondicionadas para el aprendizaje de los niños, y no habían herramientas básicas, y los instrumentos básicos eran el abecedario, los silabarios, las cartillas para las lecturas que se utilizaban, el cartepolo que se cuelga en la pared para la lectura común. ¿Cuál era el papel del maestro en la Edad Moderna? El papel del maestro en ese tiempo eran los jueces, el ejecutador, era quien
el que distribuye, era el que distribuía los reproches y castigos o premios de la profesión magisterial, que no favorecía la imaginación ni la iniciativa. ¿Quién fue el primer maestro de la humanidad en la edad moderna? Fue Heidegger. 2010, clásico de la historia del pensamiento, nos llevó a la idea, los ideales de las culturas griegas. Era un extraordinario tratado sobre la educación, hacia un viaje con los grandes educadores de la Grecia antigua, ya presentarnos a Homero como el primer formulador del primer maestro en la humanidad. ¿Cómo fue la educación en la edad? Vamos a iniciar con explicar o a leer un poquito de la educación antigua. Eran los que aprendían diferentes temas como astronomía, oratoria, matemáticas, educación física, escrituras y algunas normas de conducta, mientras que un prole, sin contar a los esclavos, a quienes no se consideran como ciudadanos, aprendían oficios grandes como el conocimiento que se compartían entre ellos mismos. ¿Cuál era el papel del estudiante en la edad antigua? Era considerado como una